Bien, a continuación revisaremos los conceptos relacionados a epidemia y su diferencia con los brotes, los conglomerados y lo que es la endemia. Cuando hablamos de epidemia, hablamos de un aumento en el número de casos esperados, en la frecuencia de casos, ¿no?, en un determinado lugar y en un determinado tiempo, ¿sí? De esta forma vamos a encontrar que la definición que tiene con el brote sería muy similar, ¿no? Porque el brote también es un aumento en el número de casos en un determinado lugar, y con relación, cuando hablamos de relación, nos referimos al nexo epidemiológico que existen entre estos casos. Pero en el caso de la epidemia también vamos a encontrar nexo epidemiológico, entonces hasta ahí serían iguales. ¿Cuál va a ser la diferencia? En muchos casos, incluso ustedes en las preguntas, van a encontrar que utilizan el término epidemia y brote como sinónimos, o hasta le llaman brote epidémico, ¿no? Pero en algunas definiciones vamos a encontrar que el concepto de epidemia implica una mayor extensión en cuanto al lugar, ¿sí? Mayor extensión y mayor impacto en los servicios de salud versus un brote. Entonces el brote vendría a ser un aumento en el número de casos en un determinado lugar, en un determinado tiempo, pero ese lugar generalmente es, hablamos de localidades, ¿sí? No hablamos de regiones ni a nivel nacional. En cambio la epidemia, sí, ¿no? La epidemia va a tener un impacto mayor en cuanto a la extensión y a la demanda de servicios de salud. También podríamos considerar epidemia cuando la enfermedad, que es la que está presentando el número de casos elevados, sea de mucha importancia en salud pública, ¿ok? Entonces ahí también podemos hablar de una epidemia. Listo. Por lo tanto, en conclusión, la definición es similar, simplemente tengamos en cuenta que la epidemia tiene una extensión, un impacto en el servicio de salud mayor. Ahora, existe una definición también muy similar a esta, que es el conglomerado. El conglomerado es un aumento en el número de casos esperados en un determinado lugar, en un determinado tiempo, pero que aún no se ha demostrado que el nexo epidemiológico exista, ¿ya? No quiere decir que el conglomerado no pueda convertirse en un brote o sea una epidemia, pero hasta que yo no demuestre que existe un nexo epidemiológico entre los casos, pues seguirá siendo conglomerado, ¿ok? Ahora, un conglomerado podría quedarse solo como conglomerado también, ¿no? Imagínense que están de guardia y les comienzan a llegar diversos casos de enfermedades diarreicas, ¿no? Ya está. Entonces ustedes podrían decir que es un brote, pero al hacer la historia clínica, pues se dan cuenta que ninguno de esos casos tiene relación, simplemente es un momento dado en el cual aumentaron los casos, ¿no? Diferente sería que están de guardia y les llegan casos de enfermedad diarreica y todos, ¿no?, de un mismo colegio. Entonces, en ese caso, ¿qué podríamos decir? Que estamos ante un brote, probablemente por una intoxicación alimentaria, ¿no? Y eso se determinará en esa población específica. Y ya está. Bueno, continuamos. Ahora, cuando hablamos de el siguiente concepto, endemia, ¿a qué nos referimos? A la presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada, ¿no? Es la presencia constante de un número de casos de acuerdo a un histórico en un lugar, en un área geográfica determinada. Un concepto relacionado también a las epidemias es el de la pandemia, ¿no? La pandemia no es otra cosa que una epidemia, pero a nivel global. Pero técnicamente se define pandemia cuando esta epidemia se da en dos regiones diferentes del planeta, ¿no? En dos continentes diferentes. Como la siguiente pandemia que se espera o que se esperaba era una pandemia de tipo influenza, entonces la OMS formuló fases, ¿no? Fases de la pandemia inspirados en justamente un nuevo subtipo de influenza. ¿Cuáles son estas fases? Son en total 6 fases, que justamente las vamos a ver aquí. La primera fase es cuando no se ha demostrado que hay un contagio de animal humano. Es decir, se existe la sospecha
que hay un nuevo subtipo de algún virus circulando entre animales, ¿ok? Con potencial, ¿sí? Con potencial de transmisión humano, pero nada más, ¿no? Es simplemente una sospecha. Luego, en la fase 2, ya esa circulación de virus entre animales da el salto, ¿no? Da el salto biológico y se encuentran algunos casos puntuales de transmisión de animal a humano, ¿ya? Pero son casos aislados y casos puntuales. Luego, en la fase 3 del desarrollo de la pandemia, ahora sí, ¿no? Ahora hay ya conglomerados de casos, ¿sí? Hay conglomerados de casos, por lo que ya hay una sospecha de que existe una transmisión en bloque, ¿no? En un gran número de animales hacia humanos. Y en la fase 4 se confirma que no solamente es de animales humanos, sino que ya hay transmisión entre personas, ¿no? De humanos a humanos. Entonces, una vez estamos en la fase 4 del desarrollo de una pandemia, pues ya prácticamente es bien difícil, ¿no? Dar marcha atrás. Porque ahí viene la fase 5, cuando encontramos a la gente en 2 o más países de una región, y en la fase 6, como les digo, el agente ya está en 2 regiones diferentes. Y ahí es cuando se le denomina pandemia. Para el caso de COVID-19 hubo pues un retraso en la confirmación de que estábamos ya en una pandemia por parte de la OMS. Porque prácticamente había COVID en todo el planeta y la OMS no confirmaba que efectivamente nos encontrábamos ya en una pandemia. Entonces recordemos estas 6 fases, no olvidar la 4, donde ya hay transmisión entre seres humanos, y la 6, cuando se confirma que estamos justamente en una pandemia. ¿Qué objetivos tenemos ante epidemias, brotes, endemias? Pues desde el punto de vista epidemiológico lo que buscamos hacer es prevención y control. Y dentro de esto hay 3 escalones en cuanto a los logros que se pueden tener respecto a la prevención y control. El primer peldaño es el del control, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de control, ¿a qué se refieren? A una disminución en la incidencia. Entonces, el control de un brote, el control de una epidemia, cuando te dicen que ya está controlada, es que hay un descenso continuo de la incidencia, ¿ya? O sea, es decir, de los casos nuevos. Cuando hablamos de eliminación, la eliminación significa que en el país ya no existe ese agente infeccioso. Entonces, la eliminación tiene un nivel superior. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú se han eliminado algunos agentes infecciosos, o en todo caso estuvieron eliminados durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Polio, el caso de sarampión, ¿no? Sarampión, durante más de 17 años en Perú no se registraba ningún caso de sarampión, por eso se consideraba eliminado. Sin embargo, a raíz de la migración, entre otros factores, la disminución también de las metas en vacunación, hemos tenido algunos brotes de sarampión, ¿no? Desde el año 2019. Entonces, la eliminación es cuando en el país ya no tienes ningún caso. ¿Eso cómo se logra? A través de la vacunación. Y la erradicación es cuando ya en el planeta no existe el agente, ¿no? Como es el caso de la viruela, por ejemplo. ¿Ok? Ya está. Entonces, control, eliminación y erradicación son los 3 niveles que debemos recordar. Y finalmente, dentro de los conceptos relacionados a epidemia, hay un concepto que se conoce como el riesgo potencial epidémico, o también llamado ERPE, la evaluación del riesgo potencial epidémico. ¿Y qué es? ¿Qué es el riesgo potencial epidémico? Es la probabilidad del incremento o aparición de enfermedades o daños que se dan luego de un desastre. Entonces, ¿no? ante escenarios como tenemos en el país de desastres naturales, fenómeno del Niño, tenemos escenarios de desastres naturales, productos de sismos, huaicos, inundaciones, etcétera. Todo eso es necesario que se haga una evaluación del riesgo potencial epidémico luego de que ha ocurrido el desastre, ¿sí? Porque en ese escenario es el escenario ideal para que tengamos brotes, ¿ok?
¿Y qué acciones se toman para la evaluación? Pues se hacen medidas de riesgo ambiental, de riesgo biológico y de riesgo social. Cuando hablamos de riesgo ambiental, ¿a qué nos referimos? A, por ejemplo, el abastecimiento de agua, el abastecimiento del desagüe, ¿no? Si es que están operativos luego de la emergencia, ¿ya? Si es que no ha habido destrucción de las viviendas, también entran dentro del riesgo ambiental. Riesgo biológico se refiere a que la aparición de posibles vectores, ¿no? Luego del desastre, como puede ser en el caso de inundaciones, aniegos, entre otros, ¿no? La aparición de vectores. Cuando se hace la evaluación del riesgo biológico, también es importante determinar cuáles enfermedades, ¿no? son endémicas en la zona y poder hacer monitoreo a través de la sala situacional de las mismas. Y el riesgo social hace referencia a la organización de la comunidad, incluida sus servicios de salud. Es decir, después de este desastre, los servicios de salud ¿están garantizando la continuidad de la atención? ¿Sí o no? Entonces, esto se hace durante la evaluación del riesgo social. ¿Cómo está organizada la comunidad respecto a, igual, ¿no? Si tiene condiciones de pobreza, si tiene condiciones de hacinamiento, entre otras. Todas estas entran dentro de la categoría de evaluación del riesgo social. ¿Y para qué evaluamos esto? Porque lo que queremos evitar es que se presenten daños trazadores, ¿no? Los daños trazadores vienen a ser un conjunto de enfermedades que tienen, o eventos, ¿no? Probabilidad de aumentar posterior a un desastre. Y estos daños trazadores incluso se pueden clasificar de acuerdo a su aparición en relación con el tiempo. Los que van a ocurrir en las primeras 48 horas, ¿cuáles serán? Obviamente traumas, ¿no? Producto del desastre, ¿sí? Alteraciones psicológicas por el estrés que implica someterse ante este desastre que ha ocurrido, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, alteraciones en la piel, intoxicación y ofidismo. Todos estos son daños trazadores dentro de las primeras 48 horas. En la primera semana, ¿qué podemos esperar? O después de la primera semana, leptospirosis e ITU, justamente por colapso del sistema de alcantarillado, ¿ok? Podemos esperar esto. Y a partir de la segunda semana, si es que las condiciones medioambientales así lo han permitido, y si es que ya teníamos la introducción del vector, podemos encontrar casos de dengue, zika, chikungunya, malaria, y además enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Eso es a partir de la segunda semana. Este tema ha venido en el examen, alguna vez ya nos han hecho referencia a estos daños trazadores a partir de la segunda semana, los que son transmitidos por vectores. ¿Listo? Y bien, con eso hemos culminado los conceptos de esta lámina.